Ahora sí estamos listas nuevamente. Y qué bueno que Doris estuvo explicando así algunas cosas de los libros y de cómo es la dinámica de todo eso. Eso en parte vamos a estar hablando esta misma tarde, porque algo que queremos ver para ahorita es cómo involucrar a las mujeres y mantenerlas involucradas, ¿cierto? Eso es algo que queremos saber para nosotras mismas, pero que también queremos poner como prioridad para todas las que están en la congregación, con quienes estamos así compartiendo y profundizando la palabra de Dios, sea una persona muy recién a la fe, una no cristiana, o sea una persona que ya lleva años en la fe, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que Jesús involucraba y animaba a los discípulos a seguirlo fielmente con entrega y compromiso? Vamos a comenzar con el ejemplo de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hacía? Vamos a Mateo 4, 19 y 20. Mientras busquemos Mateo 4, les voy a comentar que muchas veces cuando estamos trabajando en el Ministerio de Mujeres, sentimos que somos las únicas que están esforzándonos. Hay unas cifras que dicen que 20% de la congregación hace 80% del trabajo. Más bien queremos involucrar a todas las personas, queremos involucrar a toda mujer, queremos involucrar a toda familia y toda persona. Entonces, en Mateo 4 vemos a Jesús cuando primero está llamando a los discípulos. Pero cuando nos sentimos cansadas en el trabajo, les animo a que no nos cansemos de hacer el bien, pues porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gálatas 6, versículo 9. Amén. Sí, Mateo 4, 19, 20. ¿Quién me lo puede leer? Eso es lo primero que Jesús hizo. Ofreció una invitación. Vengan. Vengan y lo hagan conmigo. Vengan, síganme, aprendan de mí. Ofrecer esa invitación ayuda mucho porque no es que ellos lo iban a poder saber hacer solos. Los discípulos venían a Él para aprender de Él para luego multiplicar eso, ¿verdad? Entonces primero les ofrecía una invitación y después les ofrecía esa comunión con Él. Pasaba tiempo con ellos y aprovechaba sus fuertes. Dígame Jesús que estaba ahí caminando con los discípulos, ahí todos los días, durmiendo ahí 3 años juntos, que estaban ahí como siguiendo a Jesús. Dígame que Jesús no sabía quién roncaba. ¿Cierto? Dios hecho carne que habitó entre nosotros. Jesús sabía quién siempre se tenía así, se le metía una piedra en la sandalia mientras andaban ahí por el camino. Jesús pasaba tiempo con ellos, convivía con ellos y trabajaba hacia sus fuertes. No todos eran pescadores, no todos eran cobradores de impuestos, pero hay de ellos, incluidos en todo el combo, de quienes eran esos 12 discípulos. ¿Quiénes elegirían a esas personas tan diversas para seguir a Jesús? Solo Dios, ¿no? Uno que estaba como tan celoso que estaba dispuesto hasta a matar. Es celota. Pero otros que eran nada más unos simples pescadores sin educación. Teníamos cobradores de impuestos, quienes otros odiaban. Pero Jesús veía el valor de cada uno de ellos
pasaba el tiempo, invertía tiempo con cada uno de ellos. Y así es como el cuerpo. No todo miembro es el pie. Y el pie no puede decir a la mano, no te necesito. Ni la nariz puede decir al ojo, no te necesito. Ahora sí estoy citando 1 Corintios 12, si no se fijaron. Menos mal, para esta clase no tengo diapositivas. Se nos fue la luz y no importa. 1 Corintios capítulo 12, con Cristo la cabeza, tenemos un cuerpo con muchos miembros. Vamos a ver cuántas veces habla de uno y muchos. Uno y muchos. Hasta pueden hacer las manos así conmigo. De hecho, estoy comenzando en el versículo 12. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, es uno, ¿verdad? Tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos, gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Y por consiguiente, Pablo va describiendo a los diferentes miembros del cuerpo. A veces sentimos que, ese no está haciendo nada, pero puede que sea el hígado, que tiene muy fuerte función en el cuerpo, pero no es tan visible. O puede que tú te sientas, mira, yo soy nada más como la uña del meñique, pero cuando me pica la oreja, de tanto que sirve. Cada miembro tiene su valor. Y Jesús demostraba eso con los 12 discípulos. Invertía ese tiempo en ellos y les mostraba ese valor que les tenía. Jesús también hablaba y actuaba con gracia y verdad. ¿Qué quiere decir eso? En Juan 1:14 sabemos que Dios vino y habitó entre nosotros, fue hecho carne, pero quiero que veamos algo que sigue en Juan 1, dice el 14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 16, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. En Juan 8, los versículos 1 a 8, creo que vemos el ejemplo más claro, más directo de cómo Jesús trataba a la gente con gracia y verdad. Y es la historia de la mujer que fue encontrada en el adulterio, en el acto del adulterio. Yo preferiría llamarla la mujer perdonada que la mujer sorprendida en adulterio, porque ya no es su identidad. Esperamos que ya no sea su identidad la mujer sorprendida en el adulterio, sino que a través de la gracia que Jesús mismo la extendió, que dijo así a todos los que le querían acusar, quien es libre de pecado que tire la primera piedra. Tremenda verdad que Jesús habló ahí y él se bajó ahí a dibujar ahí con el dedo en el piso. No sabemos qué escribió o qué dibujó, pero le estaban metiendo en una trampa a Jesús. Pero Jesús les respondía con la verdad y luego respondía también con la gracia. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Estoy en el Juan 8:8. Versículo 9. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía ahí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están?
¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. La trató con gracia y verdad. Tremendo ejemplo de Jesús. También Jesús involucraba a los discípulos, los animaba a seguirle fielmente con entrega y compromiso, dándoles un trabajo que hacer, pero no a solas. Jesús sí quería dar algo que hacer, una tarea a cada uno de los discípulos, pero no se lo hacía a solas. Enviaba a los 12 de 2 en 2, ¿cierto? En Mateo 6, 9 vemos que él enviaba a los 12 de 2 en 2 y muchas veces fueron las mujeres que también le acompañaban. Él permitía que las mujeres que le estaban rodeando Jesús también tuvieran su trabajo y tuvieran su papel. Y eso fue muy lindo de parte de Jesús. Muchas veces las mujeres no quieren hacer algo a solas. No toda persona es así como tan, ok, sí, vamos. No, es así como, ajá, ¿quién me acompaña a hacerlo? ¿Quién me ayuda? Hagámoslo juntas. Entonces, todo trabajo da oportunidad de enseñar, de modelar, de invitar a alguien a que colabore. Podemos invitar, mas no podemos ni debemos obligar. No estamos ahí para forzar a nadie a que se involucre, a que se anime a mantenerse involucrada. Pero todas fuimos llamadas a cumplir con la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Muy bien. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Bautizándoles a ser discípulos. Y de hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí yo estoy con vosotros, con ustedes, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿eso es un mandato solo a los varones? No, eso es a todo discípulo. Entonces, eso es parte de hacer que cada una tenga su trabajo y que cada una se involucre. Y eso es de acuerdo con nuestros dones y talentos, para que cada quien haga su obra. Efesios 4:16. 1 Corintios 12, tenemos los diferentes talentos y dones y los debemos usar. Mateo 25, Jesús ilustra a través de la parábola cómo es que actuaba el señor que tenía 5 talentos, el que tenía 2 talentos y el que tenía un solo talento. Yo creo que si el de un solo talento hubiera usado su talento para duplicarlo, Jesús no lo hubiera regañado, porque dice lo mismo al de 5 que al de 2, porque los usaba. ¿Entienden? Muy bien. También Jesús, cómo mantenía a los discípulos, los animaba a seguirlo fielmente y con entrega, fue a través de la gracia que daba cuando fracasaba, les daba otra oportunidad. El ejemplo de Pedro quizás es el ejemplo más resaltante. ¿Por qué? ¿Cómo es que Pedro fracasó? Negó a Jesús una sola vez, 3 veces. Pero Jesús hasta oró por él para que cuando él volviera fortaleciera a los hermanos. ¿Qué tal? Jesús hasta le decía que estaba orando por él. Le daba gracia y la otra oportunidad para servir. Cuando una hermana así tal vez no lo hace muy bien, pues entonces no la vamos a involucrar más. No. Más bien es una oportunidad de mostrar perdón y gracia, enseñanza y
darle otra oportunidad para servir. También Jesús oraba siempre por ellos y con ellos. Lucas 6:12 dice que Jesús oró toda la noche. Jesús oró toda la noche. Yo no lo he logrado a solas, pero sí lo he logrado en vigilia con otros hermanos que hemos hecho vigilia de oración y durante hasta 24 horas estamos ahí orando juntos, compartiendo, orando más, leyendo la palabra, escuchando de Dios. Mira, eso es un tremendo logro. Jesús oraba toda la noche, les mostraba la importancia de la oración. Podemos también modelar y mostrar la importancia de la oración y la prioridad. Y Jesús oraba por ellos. Juan 17, es que me adelanté cuando dije Juan. Juan 17. ¿Alguien nos puede leer el versículo 11? Juan 17, 11. Amén. Jesús no solamente les mostraba cómo orar, sino que más también oraba por ellos. Él ora por nosotros también, siguiendo del 14 al 21 y más adelante. Así, Él ora para que seamos uno, pero también Él ora para que seamos santificados. Él ora para que no nos quite del mundo, sino que nos protege del maligno. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es saber cuando alguien está orando por ti! Especialmente cuando menciona algo que has oído de esa persona en otra ocasión. Mira, así, que tenemos una reunión, ok, peticiones de oración, ok, sí, ok, ahora. Pero después tú regresas a esa hermana y le dices, mira, por tal cosa que oramos, yo he seguido orando por ti. ¿Cómo va eso? ¡Uf! ¡Qué bendición! También Jesús envió al Espíritu Santo para ayudarles. El Espíritu nos ayuda a poder seguirlo fielmente y con entrega. Nos ayuda a mantenernos involucradas. Tenemos ese espíritu. En Hechos 4:13, es uno de mis versículos favoritos. Tengo muchos versículos favoritos. Este es uno de ellos. ¿Quién puede leer Hechos 4:13? Wow. Y dice otra versión que eran gente sin estudios ni preparación. Pero se notaba que habían estado con Jesús. Se nota cuando hemos estado con Jesús. Cuando estamos queriendo involucrar a otros y así, queremos hacerlo en nombre del Señor y lo estamos haciendo por el Señor. Ay, sí, lo estamos haciendo para el Señor. Pero a veces nos olvidamos de hacerlo con el Señor. Entonces, vemos el ejemplo de Jesús, como Él animaba a los discípulos a seguirlo fielmente y con entrega, compromiso. Ahora vamos a ver el ejemplo de Pablo, porque él también enseñaba a otros discípulos cómo es que él les animaba, porque a veces decimos, ay, pero el ejemplo de Jesús es así como, pero por las nubes. Él era Dios. Entonces vamos a ver el ejemplo de otro ser humano, aunque Jesús sí fue ser humano. Pablo también les ofrecía una invitación. Busquen conmigo 1 Corintios 11:1.
Esta tarde sí estamos usando bastante las Biblias. 1 Corintios 11:1. ¿Quién me lo puede leer en voz alta de trueno? Muy bien. Le quiero contar una historia. Yo estaba siendo mentoreada por un misionero de Venezuela. Él y su familia habían pasado 18 años como misioneros en Venezuela. Y yo estaba trabajando como su asistente, que él era ministro de misiones en una gran congregación. Yo estaba ahí con los hermanos y yo estaba trabajando con él como asistente en misiones. Entonces yo visitaba ciertos puntos misioneros para animar a los misioneros, para traer después un reporte a la congregación de cómo les iba allá. Entonces eso me llevó a Rusia por un mes. Me llevó a Kazajstán, me llevó a Latinoamérica también por el español, pero eso era algo así, wow, yo tan joven y teniendo tan grandes oportunidades, ¿cómo es posible? Luego, hasta de hecho, como parte chistosa, cuando yo iba especialmente a Venezuela, todo el mundo no sabía cuál era mi segundo nombre. Yo era Michelle, secretaria de Bob. Ese era mi apellido, secretaria de Bob. Mi sobrenombre, mi apodo, secretaria de Bob. De hecho, una vez que me iban a hospedar unos hermanos y decían, ok, vamos a hospedar a la secretaria de Bob, ella se llama Michelle. Entonces vamos a poner las sábanas así muy serias, así, que son muy así. No las comiquitas de Mickey Mouse que tenemos para nuestro hijo. Entonces yo llego y estamos conversando y así compartiendo en el Señor y dicen, mira, queremos confesarte algo, hermana. Ya que te conocemos, podemos poner las sábanas así de comiquitas y no importa. Pensábamos que eras una señora mayor, así, secretaria de Bob. Ya vemos que eres nada más una hermana, chévere. Y yo, pues, aún si fuera una más viejita, espero que me vean nada más como hermana, chévere, así, que me pueden poner las sábanas de comiquitas. Pero el punto de todo eso es que yo estaba aprovechando mucho del aprendizaje y estaba siendo mentoreada por ese tal misionero. Entonces, cuando había un grupo que estaba con la idea de mudarse a Denver, Colorado, para establecer obras de habla hispana de la Iglesia de Cristo, porque en aquel entonces más de un tercio de la población era habla hispana, pero no había Iglesia de Cristo de habla hispana. Sí, veíamos la necesidad, había otra congregación de habla inglesa que también estaba estableciéndose, arrancando, entonces estaba pidiendo ayuda. Entonces habían invitado a ese hermano Bob, así ese misionero y su familia, a que se trasladaran a Denver para trabajar en todo eso. Entonces él estaba diciendo a muchos, vengan, así, vamos a hacer eso. Invitó a Jeff y Katy, invitó a mi persona, invitó a otros. Y yo estaba así como dudosa, yo no sé si voy para Denver. Y un día en su oficina yo le dije, mira, yo no sé, pero ¿cuál es el obstáculo? ¿Por qué crees que no quieras ir hacia Denver, acompañarnos allá? Y yo pues tengo varias opciones, pero una de las cosas que me está impidiendo ir hasta allá es porque no quiero que todo el mundo diga que nada más te estoy siguiendo a ti. Y él, pero ¿cuál es el problema con eso? Y yo pues no, yo debo ser nada más seguidora de Cristo. Y él, pues, anda y busca y lee 1 Corintios 11:1. Y yo, he leído ese versículo, tengo problema con ese versículo. Y él, pues, vuélvelo a leer. Entonces pasé un tiempo meditando en el versículo y me fijé que no me estaba enfocando en la segunda parte. Dice, Pablo hablando, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, si Dios nos ha dejado ejemplos
aquí, como entre nuestras hermanas en Cristo y otros de nuestros antepasados, que sí sirven como ejemplos, cómo han seguido ellos, seguidores de Cristo. Entonces, por eso también la advertencia en este mismo libro. Algunos dicen que yo soy de Apolos, algunos dicen que yo soy de fulano y así de fulano. No. Todos somos es de Cristo. Pero sí podemos imitar el ejemplo de otros seguidores, cómo están siguiendo a Cristo. Entonces, Pablo les está ofreciendo una invitación, así como Jesús estaba ofreciendo una invitación. Vengan y sigan mi ejemplo. Aprendan de mí. Ese es algo que también podemos hacer. Podemos ofrecerles una invitación. Ven, aprende de mí. Vamos, quiero aprender de ti. Una de las cosas que eso ha sucedido con varias misioneras, que se sienten así, que no encajan muy bien con la cultura en donde se ubican. Y tienen tal vez un choque cultural. Puede que sea en el mismo país de donde es la mujer, pero llega a esa otra parte y, wow, pero como que no me penetro con ellas. Y ahora me están viendo así como, ajá, la misionera. O me están viendo así como, ajá, la esposa del predicador. Pero entonces, ¿cómo me encajo con ellas? ¿Cómo puedo pasar tiempo con ellas y compartir con ellas y mostrarles el valor que ellas sí tienen? Y algo clave es que tú te pongas como quien está aprendiendo también. No solo estamos para enseñar, estamos también para aprender. Y una de las mejores maneras de hacerlo como mujeres es en la casa, sea en la cocina o sea en la limpieza. Mira, hermana, me he mudado a esta ciudad, no encuentro así la cosa de limpieza que solía usar, no encuentro cómo quitar esta mancha de la ropa. Hermana, no, así, he oído que tú preparas tal cosa súper rico, me lo puedes enseñar en tu casa. Mira, todo eso es el compartir en comunión para ir conociéndonos más profundamente. Entonces, volviendo al ejemplo de Pablo, les ofrecía una invitación y después él siempre trataba de seguir primero los pasos de Jesús. Y eso tiene que ser nuestro compromiso también. Porque si no estamos primero siguiendo los pasos de Jesús, ¿cómo vamos a poder convocar una invitación a seguirnos o a aprender de nosotros en las cosas espirituales? Sí, quiero que oren por esto, pero nunca saben que estás orando también. Un ejemplo que mi mamá siempre hacía es que ella tenía su agenda, así, todos los días tenía su agenda. Así, este no es un libro, es como una agenda. Sí, es que no les quería delatar eso, pero es cierto, estoy siguiendo el bosquejo que les tenía en las páginas 10 y 11. Está bien. Sí, para que puedan apuntar ahí. Entonces, en la agenda de mi mamá, todos los días, la primera cosa que ella agendaba era la abreviación DBR. La B de Biblia. Y entonces en español sería LBD, Lectura Bíblica Diaria. Entonces ella tenía el equivalente a LBD, a la abreviación de Lectura Bíblica Diaria. Eso, antes de que ella apuntara cualquier otra cosa en su agenda, tenía eso. Eso era tremendo ejemplo para nosotras las hijas. Veíamos que, claro, no perfectamente, pero ella estaba tratando de mantenerse en la palabra, tratando de fielmente seguir las pisadas de Jesús. Entonces eso nos dio un tremendo ejemplo de la prioridad que era eso. También Pablo reconocía que el trabajo no era suyo. Eso ya lo mencioné, pero vamos a 1 Corintios a leerlo más directamente el capítulo 3.
Ya estamos en 1 Corintios, pero en el capítulo 3, voy a comenzar en el versículo 4. Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor les asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero ¿quién ha dado el crecimiento? Dios. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Somos colaboradores con Él y es según la gracia que Dios nos ha dado. Él, hablando Pablo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Entonces, tenemos que reconocer de quién es el trabajo. Nada más somos servidores de Él. Nada más somos invitadas a ser colaboradores con Él y colaboradores las unas con las otras. ¡Qué bendición! Que Dios hasta ha confiado su trabajo a nosotros. Eso sí demuestra bastante amor, que nos entrega con tanta confianza su trabajo. También Pablo, siguiendo el ejemplo de Jesús, oraba por los compañeros del Evangelio. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, ¿quién puede leer de los versículos de 3 a 6? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Orando los unos por los otros. Ustedes que están haciendo muy lindo compañerismo aquí en Vica, van a saber con quién contar cuando están en las trenchas de la obra del Señor. ¿Verdad que sí? Esos vínculos perduran. Y podemos crear ese mismo espíritu en nuestras respectivas congregaciones, orando los unos por los otros. Orando, dando gracias a Dios por ellos, invitándoles a que sean partícipes del Evangelio. El versículo 5 tiene varias traducciones, pero uno es colaboradores del Evangelio o compañeros del Evangelio. Qué lindo. Otro ejemplo de Pablo es que cuando él mismo fracasaba, se arrepentía y él perdonaba a otros. De lo mismo que él había experimentado, del perdón y la gracia de Dios, él también compartió con otros. Porque no somos perfectas. Discúlpeme si les estoy dando una noticia nueva, pero no somos perfectas. No lo somos. Ni debemos pretender que lo seamos. Fallamos, pecamos. Pero si andamos en luz como Él es luz, nos puede limpiar de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Primera de Juan 1, estaba citando ahí varios versículos entre el 5 y el 10.
Hechos 9 es cuando se cuenta la historia de Pablo, cuando él literalmente vio la luz, quedó ciego, tuvo que arrepentirse, fue bautizado y luego fue que siguió su camino arrepentido. Por eso hasta muchos no le creían. Pero el testimonio de Bernabé en ese momento fue grande. Bernabé vio y creó en el arrepentimiento de Pablo y dio testimonio para que otros creyeran a Pablo, para que Pablo pudiera tener luego su ministerio hacia los gentiles, al que Dios le había llamado. Bernabé estaba dispuesto a perdonar para el beneficio del reino. También en 2 de Timoteo, capítulo 1, 2 de Timoteo es uno de los, se cree que fue la última carta que Pablo escribió. Entonces eran como sus últimas palabritas de despedida a Timoteo, uno de sus aprendices. Él le está escribiendo como con todos esos últimos recordatorios. Así como cuando tú sales de la casa y la mamá te dice, no se te olvide, te amo, te lavaste los dientes. Así, cualquier cosita así, Pablo le está tirando a Timoteo en 2 de Timoteo. También le va recordando, o sea, ¿te acuerdas cuando pasamos por esto, por aquello, cuando me apedrearon ahí, cuando nos huyeron de la ciudad allá y así? ¿Te acuerdas de todo eso que convivimos? Es una carta muy linda, pero también nos demuestra algo en el capítulo 1, versículo 16. Que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. ¿Saben quién era Onesíforo? Era un servidor, prácticamente un esclavo. En la carta de Filemón es que vemos la historia de Onesíforo. Onesíforo había hecho mal a su maestro Filemón. También vemos que Pablo está animando a Filemón a que reciba de nuevo a Onesíforo. Vemos también en cómo el mismo Pablo ya estaba perdonando a Onesíforo porque ya estaba dando testimonio de lo bueno que estaba haciendo. Y otra cosa que aprendemos de Pablo es que cuando él y Bernabé, quien le había dado testimonio bueno para que él pudiera servir al Señor, cuando en Hechos 16 Bernabé y Pablo parten de camino, porque Bernabé quiere tomar a Juan Marcos consigo, y Pablo dice, no, él nos dejó abandonado, entonces no lo vamos a llevar. Entonces Bernabé y Juan Marcos siguen su camino y Pablo toma a Silas y van en el otro viaje misionero ellos. No escuchamos más de Bernabé y Marcos. Pero sí lo escuchamos, porque es el mismo Marcos que escribió el Evangelio de Marcos. Pero después, hasta Pablo pide que Juan Marcos le visite porque le ha perdonado. Todo en su debido tiempo, Dios nos sigue transformando. Y eso me gusta del ejemplo de Pablo, de cómo involucraba a los demás y cómo buscaba que los demás se involucraban, se mantenían fieles y comprometidos con Cristo.
Por eso también él podía admitir sus flaquezas y debilidades. Hay el pasaje en Romanos 7 que es el trabalenguas de la Biblia. ¿Por qué lo llamo el trabalenguas de la Biblia? Porque lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago. Y así. De los versículos de 14 a 21, él explica ese conflicto que tiene dentro de sí. Y entonces, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado. Ay, esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. De hecho, sigue en el capítulo 8, versículo 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Podemos vivir según el Espíritu y no según la ley del pecado, no según la carne pecaminosa. Entonces, él admitía sus fraquezas y debilidades. Más bien me regocijo en mis debilidades. Él rogó 3 veces para que Dios se le quitara la espina, ¿verdad? O el espino. ¿Qué es lo que Dios le respondió? Bástate mi gracia. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Sigue Pablo en 2 Corintios 12, versículo 9. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Está bien demostrar nuestras debilidades. Somos seres humanos. Porque así se perfecciona el poder de Dios en nosotras. Y así da testimonio a las demás que estamos invitándoles a que sea Cristo que nos va santificando, que nos va perfeccionando. También Pablo pasaba tiempo con ellos. Ya les mencioné en la segunda carta de Timoteo capítulo 3, versículos 10 y 11, que va enumerando Pablo todas las cosas que convivieron Pablo y Timoteo. Y ese es nada más un pequeño ejemplo de todo el tiempo en los viajes misioneros que Pablo pasaba con los hermanos, con quienes viajaba. Y los hermanos a quienes estaba escribiendo las cartas, porque no tendría de qué escribirles si no hubiera pasado tiempo con ellos, ¿cierto? Entonces, él nos muestra la importancia de pasar ese tiempo juntos, de compartir un cafecito, nada más un vasito de agua, así, o una bolsita de agua también, lo que sea. Con tal de tener esa comunión en Cristo. Entonces, algunas de nuestras prácticas como hermanas Rosa de Hierro son hacer una invitación, ofrecer esa invitación, así como hacía Cristo, así como hacía Pablo. Enseñamos lo que aprendemos sobre seguir fielmente a Cristo con entrega y compromiso. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que han aprendido de mí enseña a otros que enseña a otros. Hasta está ahí como versículo lema en la pancarta ahí de Vica. Es uno de nuestros versículos lema también. Y como mujeres, eso es lo que debemos hacer entre mujeres. Es importantísimo, es necesario. Pero ¿saben qué? La última parte de ese versículo, 2 de Timoteo 2:2, fortalécete por la gracia. ¿Lo vamos a hacer perfectamente? No. Pero no lo vamos a hacer si no aceptemos la invitación a hacerlo. Hagámoslo. Sí, se puede. Y servimos como hierro afilando a hierro. Así fue como Pablo y Bernabé. Así como Pablo y Timoteo.
así como Jesús con sus discípulos, así como en el devocional de esta mañana se siente como si fuera hace más de solo unas horas, sino que fue hace muchos días, que Katy nos estaba compartiendo sobre el hierro afilando hierro. Necesitamos eso, hablando la verdad con amor, la gracia y la verdad, otra vez, siguiendo el ejemplo de Jesús, de Pablo y de muchas otras hermanas que han dado buen testimonio y buen ejemplo de cómo podemos ser discípulas fieles a Cristo. Entonces, inspiramos y equipamos a las mujeres a que no abandonen su primer amor, Apocalipsis 2:4, y que mantengan su pasión por Jesús. A veces comenzamos, ay, sí, toda enamorada de Jesús. Ay, sí, lo que el Señor ha hecho en mi vida. Ay, sí, wow, orando al Señor por eso. Ok, vamos, Ay, perdón. Desperté al bebé. Entonces, ok. Que no bajemos la pasión por Jesús, aun si a veces tenemos que bajar el volumen. Entonces, esos son ejemplos de lo que podemos hacer y ejemplos que podemos seguir. Y como ministerio, parte de nuestro propósito es equipar a mujeres que puedan involucrar a más y mantenerlas involucradas, pero también cómo podemos animarnos a estar involucradas y mantenernos involucradas cuando a veces nos desanimamos, a veces cuando estamos cansadas. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no damos por vencidos. Amén. Que Dios bendiga su palabra.